Señores, gracias por continuar en sintonía con Revista Tele 15. Vamos a conversar a continuación con Juan Yadón, experto en áreas de turismo. Buenos días, Yadón, bienvenido a la revista. Buenos días, Juan Yadón. Hacía mucho que no venía por aquí. Así es, ustedes me habrían echado de menos de seguro. Geraldino no lo invitaba. Él es selectivo a veces. Sí. Juan Yadón es un experto en turismo, señores, desde hace muchos años trabajando en esa área, conocedor a la perfección de los problemas que tienen que ver con ese sector, de las bondades que tienen que ver con ese sector, en fin, una persona con la que se puede hablar sobre este tema abundantemente. Así que es un honor tenerlo por aquí, de verdad. Y para mí estar aquí también. Juzgo por los comentarios que hicieron hace un rato, que siguen disparando cañonazos de una manera muy efectiva. Mire, No, Juan, lo primero que hay que preguntarle a usted, ¿cómo o qué usted ve? ¿Nos afectará o no nos afectará el caso de la turista india que vino de Estados Unidos, que desapareció y que hasta ahora su caso no ha sido definido concretamente? Porque las cadenas internacionales se han hecho bastante eco y los periódicos de esta situación. Lamentablemente, la respuesta a esa pregunta es que sí, que nos hace daño a la imagen del país. Lamentablemente, las cadenas internacionales se hacen eco de ese tipo de situación, mucho más de lo que se hacen eco en otros casos. Por ejemplo, es frecuente que en los hoteles mueran turistas, tal vez por un infarto cardíaco que le dé a alguien. Eso no se reporta. Los turistas que mueren en accidentes. Y hasta por una borrachera. Bueno, en el caso del 2019, ustedes recordarán que hubieron algunas muertes por el uso de drogas y el consumo excesivo de alcohol. sí. Y eso repercutió internacionalmente. Además, hubo una pareja que, manejando su vehículo en las Américas, se derricó por uno de los arrecifes, mas nunca volvió a aparecer. Eso repercutió internacionalmente. En este caso, el sensacionalismo de las cadenas de televisión de Estados Unidos, principalmente de Fox y de CNN, es algo extraordinario, verdaderamente extraordinario. Ponen la noticia 10 veces al día. Y obviamente que a pesar de que nosotros no somos culpables de que ese hecho haya acaecido, ni el hotel ni el país, porque es algo que nadie pudo haber evitado, hay por osmosis mediática un daño a la imagen del país como destino turístico. Yo espero, basado en la experiencia de casos anteriores, de que esa mala imagen se disipe y no tenga una repercusión muy negativa en el futuro. Pero, por ejemplo, en el 2005 hubo un caso de una turista, una joven turista americana en Aruba, que desapareció, el famoso caso de Natalie Holloway, en el 2005. Ella no volvió a aparecer y en el 2012 fue que la dieron por muerta oficialmente, es decir, 7 años más tarde. Y 2 años después apareció alguien que la mató. Eso cundió en las cadenas de televisión de Estados Unidos por un largo tiempo. Aruba sigue recibiendo más de 2 millones de visitantes extranjeros anualmente, sigue siendo una estrella en el turismo del Caribe. Pero obviamente mucha gente de seguro que vio influenciada su decisión de si iba a Aruba o no por las transmisiones negativas de ese hecho. Afortunadamente nosotros, en términos comparativos, somos un país bastante seguro
porque cuando se compara con los niveles de violencia de Cancún y el estado de Guerrero, que es nuestro principal competidor, nosotros quedamos muy bien parados. Cuba tiene una mejor seguridad turística que nosotros, por razones de que el gobierno autoritario crea una burbuja de protección a los turistas, pero Cuba apenas está tratando de volver a los niveles de afluencia turística que tuvo en el gobierno de Obama, que llegaron a 4 millones. Nosotros el año pasado tuvimos 8.6 millones de turistas, no de cruceristas, sino turistas. De manera que, aunque Cuba nos aventaja en materia de seguridad turística, la participación de Cuba en el fenómeno del turismo caribeño es mucho menor que la nuestra. Yo diría que nosotros podemos siempre mejorar los niveles de seguridad turística y de hecho debe haber aquí. Aquí la Politur tiene una escuela de seguridad turística para entrenar a los policías, pero no tenemos un plan que sea aplicado rigurosamente a todos los operadores del sector turístico, principalmente en los hoteles. No existe ese plan. Colombia lo tiene, Argentina lo tiene, Bolivia lo tiene, nosotros no lo tenemos. Esa es de las cosas que debemos tener, y con seguridad no me refiero solamente a la integridad física del turista. También debemos proteger a los visitantes en términos de salud, porque hicimos un buen papel en el caso del COVID. El país manejó bastante bien esa crisis, pero no tenemos, hay una Comisión Nacional de Turismo y Salud que nunca se reúne. ¿Y el tratamiento que se le dio a este caso específicamente fue el adecuado? ¿Cuál? El tratamiento dado por las autoridades con el tema de que, por ejemplo, no hubo una vocería, el protocolo dado a esto a nivel de información. En el caso de la joven desaparecida. Tal vez eso sea criticable, pero yo creo que las autoridades han actuado correctamente, han acudido a hacer las tareas adecuadas de investigación. Ha habido una multiplicidad de entidades que han participado en la búsqueda de la joven, desde la Embajada de Estados Unidos, el Interpol, el FBI, hasta la misma policía del condado de donde procedía la joven, han tenido representantes, y como ustedes bien señalaron al comienzo de sus comentarios de hoy, ha habido un despliegue descomunal, como nunca antes visto aquí en este país, en búsqueda de el cadáver o la persona, por aire, mar y tierra. Yo tengo la impresión de que ella se ahogó, pero eso es una impresión. Sí, a mí no me parece que ese joven, por el perfil que tiene, fue causante de una muerte. Precisamente, Yadó, han surgido algunos cuestionamientos con el manejo del hotel, de que por qué no había cámaras cerca de la playa. O sea, ¿eso forma parte de un protocolo de un hotel en el área turística, de que haya cámaras de seguridad con acceso a la playa, por ejemplo? Bueno, de hecho, han surgido videos que muestran a los dos jóvenes caminando abrazados hacia la playa. Es decir, el hotel tiene sus cámaras, que no las tenga en todos los lugares, porque a las 4:30 de la mañana, cuando sucedió el hecho, usted puede criticar y decir que el hotel debía haber tenido salvavidas a esa hora. A las 4 de la mañana. Pero yo creo que eso no es sensato. Es decir, el hotel de seguro, yo apostaría que tenía personal de seguridad, auxilio qué sé yo. durante el día, Sí. que es cuando la gente más usa la playa.
Sí. Pero a las 4:15 de la mañana es mucho pedir. Señor Lledó, hay un tema que muchos dominicanos lo han estado evaluando, lo han estado viendo, y yo siempre he dicho, no es posible. Por ejemplo, el Estado Dominicano en los últimos años se ha dedicado al desarrollo turístico de Pedernales. Pero luego vienen y dicen que en Pedernales es el lugar de República Dominicana que tiene tierras raras. Entonces yo digo, el 64% de Pedernales es área protegida y turismo. Entonces, si estamos desarrollando el turismo para buscar tierra rara y explotar tierra rara, o nos dedicamos a una cosa o nos dedicamos a la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Pedernales? No, yo pienso que debemos dedicarnos a las dos. ¿A las dos? ¿Cómo ¿Y son así? compatibles? Bueno, óyeme, la noticia más sensacional que ha tenido el país en los últimos años es el hallazgo de tierras raras que hizo el presidente, porque aparentemente habían indicios anteriormente en la gestión de Tony Isa frente al Ministerio de Energía y Sí, Minas. Tony Isa hizo unas declaraciones sobre eso. Sí, de hecho, él paró las actividades de Dovenco, la empresa dominico-venezolana que estaba explotando la bauxita, precisamente porque surgieron indicios de tierra rara. Y aparentemente, hasta la fecha, según las declaraciones del presidente Abinader, nosotros somos el país con la mayor reserva de tierras raras en el mundo entero, porque China tiene 44 millones de toneladas métricas de reserva, pero nosotros tenemos 100 hasta ahora, porque los estudios no se han completado. Podría ser el triple de eso, incluyendo la parte de la Sierra de Bauruco que hace frontera con Haití. Todo eso puede estar lleno de tierras raras. El servicio de militares, de ingenieros militares de Estados Unidos es que está conduciendo las investigaciones y ellos no han terminado de mapear toda el área en cuestión. Y si todo eso augura un brillante futuro económico para el país, porque ahí puede, según los datos que se obtienen por internet, el kilogramo de material que contiene tierras raras, es decir, porque no toda la tierra tiene los 17 minerales, Sí. pero eso tiene un precio en el mercado que es fabuloso y podríamos estar hablando de que tenemos reservas que producirían $1 trillón. No, ya nos salvamos económicamente con ese tema. Ahora, lo que interpreto que Geraldino le pregunta es si es compatible la actividad minera con la actividad turística en Pedernales, pero además con los recursos naturales que hay allí y la declaración de áreas protegidas que hay en la zona. Sí. Sí, ¿es compatible? Bueno, siempre y cuando la minería sea responsable, lo cual quiere decir que las prácticas de minería deben observar las reglas para la conservación del medio ambiente. Y hay tecnologías que ya permiten predecir que eso es posible con la explotación de las tierras raras. Por ejemplo, en el caso de la Barrick, el oro no se extrae aquí totalmente, sino que se lleva en un proceso de desarrollo y luego se destila en otro país, creo que en Suiza. Lo mismo puede suceder con las tierras que le dan ese color rojo que es debido a la presencia de hierro. Habrá que esperar a ver cuáles son los planes para la explotación, porque ciertamente la explotación de la tierra rara tiene repercusiones ecológicas que son muy delicadas,
Pero yo confío que así como se explota en China y en otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos, se adoptarán las medidas adecuadas. No creo que porque se exploten aquí, eso va a impedir que se desarrolle el proyecto de Cabo Rojo. Si ustedes conocen el área, sabrán que Cabo Rojo está en una planicie, mientras estas tierras raras están en las montañas de la Sierra de Bauruco. Y de hecho, había una explotación en el Acetillar y en las Mercedes, que son dos áreas de la Sierra de Bauruco. Sierra de Bauruco es un parque nacional, no hay duda. Pero el hecho de que sea designado como área protegida no necesariamente implica que no pueda explotarse. Okay. De hecho, el distinguido geólogo Osiris de León ha reclamado que se redefinan las áreas de las áreas protegidas, porque han sido establecidas a ojo de buen cubero, como quien dice, y hay una cantidad de ellas que no necesariamente ocupan o deben ocupar todo el territorio. Nosotros tenemos... Perdón, señor Lledó, a Osiris de León se le olvidó que en la Constitución de la República las áreas protegidas pueden ser modificadas solo para aumentarlas. Bueno, yo presumo que el asunto es debatible, porque, mira, nosotros tenemos... No es ni siquiera la ley, sino la Constitución. No, pero yo sé que tú eres ambientalista, pero oye, hay 131 áreas protegidas ahora. Las áreas protegidas ocupan el 26% del territorio nacional. Eso es una exageración. El promedio en América Latina es 10%. Exacto. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un 26% del territorio con esa designación de área protegida? Bueno, pero eso ayuda al turismo también. Muy escasamente hasta ahora, porque no hay una explotación masiva de las áreas protegidas. ¿Por qué no se ha explotado el turismo histórico y cultural aquí? Se explota. Pero no de la manera en que debió haberse, siendo nosotros de donde partió todo. No, pero nosotros, antes de la pandemia, estábamos recibiendo 1 millón de turistas extranjeros en el centro histórico de Santo Domingo, también llamado zona colonial. Es decir, hay una afluencia masiva hacia la principal atracción turística. A propósito que usted menciona la zona colonial, ¿usted tiene alguna información de qué es lo que ha pasado? Porque la gente ahí está, como dice el dominicano, regada. Porque ahí transitar en carro o transitar caminando es un desastre y no terminan el proyecto. Sí. No, y a eso se agrega que muchos monumentos ¿Qué históricos... es lo que está pasando? Usted que conoce el sector. No, yo no sé. Pero que también hay muchos monumentos históricos, ya que decía Geraldino también que no se está explotando el turismo histórico, que están destruidos, que no se tocan, que deberían ser museos de historia, por ejemplo, la casa de los padres de la patria, cosas así, no se menciona. No, pero escúchame. En la zona colonial hay 17 templos religiosos, todos de naturaleza católica, porque también hay algunas iglesias protestantes. Y casi todos ellos son monumentos históricos, monumentos y sitios históricos. La restauración de alguno de ellos está contemplada en el proyecto del banco Del BID. del BID, el que el BID está financiando. Pero ese proyecto lleva ya más de 10 años de implementación. Lo llevan a paso de tortuga y como un suero de miel de abeja en términos de la explotación. La verdad es que la única explicación que yo supongo que explica esa lentitud en la ejecución del proyecto es que tal vez el Ministerio de Hacienda haya dispuesto que los fondos vayan erogándose paulatinamente por razones presupuestarias,
pero la verdad es que hay una lentitud extraordinaria. ¿Eso ha afectado el desenvolvimiento del No, turismo? no lo ha afectado sensiblemente, pero una de las cosas, por ejemplo, es el soterramiento del cableado eléctrico. En ningún lugar tú ves que se están soterrando las líneas de la cableado. transmisión eléctrica, tú no lo ves. Se han concentrado en las cosas más fáciles que son la reconstrucción de las aceras. Ahora veo que están asfaltando algunas de las calles, pero están interviniendo algunos de los parques. Por ejemplo, el Parque Duarte está siendo remodelado por completo. Pero las tareas más difíciles, como el soterramiento del cableado eléctrico y el saneamiento de las cloacas, eso va muy atrasado, Pero eso en este periodo de gobierno ha sido así, pero también fue así en los anteriores. El proyecto se comenzó o mejor dicho, duró 6 años ejecutándose en los gobiernos anteriores a este. Hicieron poca mella en términos de ejecución. Y el nivel o mejor dicho, la velocidad de ejecución ha seguido siendo sumamente lenta. Señor Yadó, Hay un plan, discúlpame, Gerardo, hay un plan para no irnos de la capital, un máster para trabajar precisamente el distrito, al conjunto con la provincia de Santo Domingo, la zona colonial, turísticamente. ¿Existe eso? No hay un plan. Hay un clúster turístico de Santo Domingo que no tiene ningún plan y que se limita exclusivamente a dar algunos tours a personalidades que visitan la zona. Pero no existe un plan de desarrollo turístico para el Gran Santo Domingo. Hay algunos proyectos que, si se ejecutaran, van a cambiar dramáticamente el destino turístico de la ciudad, como por ejemplo el proyecto de cruceros que ahora está proponiendo una empresa privada, que irá desde la Plaza Juan Barón hasta Güibia. Ese es un proyecto que consistirá básicamente de sacar un espigón paralelo a la costa frente al Ministerio de Cultura para que atraquen ahí los cruceros y así evitar que los barcos sufran daños con los guijarros y la basura que trae el río. Aquí el río Sama. El río Sama. Ese proyecto también incluye el saneamiento de las cloacas y algunas áreas de diversión que van a transformar totalmente el malecón. Porque el malecón, todos nos ufanamos de que es un gran atractivo de la ciudad, pero casi nunca ves turistas extranjeros en el malecón. Con ese proyecto las cosas cambiarán. Y no solamente cambiarán porque será más atractivo el malecón, sino porque vendrán cruceros que traerán cientos de miles de turistas al año. El puerto de Santo Domingo, es muy raro ver en estos tiempos un solo crucero. En San Juan de Puerto Rico siempre hay 4 o 5 barcos cruceros parqueados en San Juan. Y nosotros estamos desaprovechando eso porque el proyecto de Sanssouci que se le adjudicó a una empresa privada llamada Inversiones Turísticas Sanssouci tiene ya 20 años de concesión. Le dieron una concesión por 40, pero no ha podido arrancar. Señor Yadó, a propósito que usted está hablando del gran desarrollo turístico, es cierto que tenemos un gran desarrollo turístico, pero nosotros hemos recibido siempre, y todo el que va a un resort o esos hoteles de Samaná, Punta Cana, cualquier sitio del país, Puerto Plata, cualquier sitio, solamente tiene que conversar con uno de los trabajadores que está ahí, con uno de los despachadores que te atiende, con una mucama, con cualquiera. Ellos se quejan
de que nosotros tenemos muy bajos salarios para los trabajadores del sector turístico. ¿Es así? Eso- Porque, por ejemplo, en los hoteles o restaurantes aquí en la capital, usted, además de la propina que le entrega, generalmente a lo que le sirven, el comensal le deja otra propina. Pero la mayoría de la gente que ve eso piensa que a esos trabajadores no hay que darle propina. Bueno, ciertamente por el modelo de negocio que impera en la mayor parte del sector turístico, que es el de todo incluido. El todo incluido, dicho sea de paso, incluye el suministro de todo el consumo que hace el huésped hotelero y en consecuencia dentro del hotel no es muy frecuente que los huéspedes sientan la necesidad de dar propina. Las dan. Pero volviendo a lo de los salarios, recientemente, hace apenas 3 días, salió en la prensa que una de las federaciones de trabajadores turísticos está reclamando un aumento salarial. Y yo endoso esa petición, porque ciertamente los salarios imperantes son de los más bajos que tiene. Pero hay que tomar en consideración que además del salario, a la gran mayoría de los trabajadores se le dan las comidas y en muchos casos se le da el alojamiento también. Hay muchos de esos hoteles, principalmente en Bávaro y Punta Cana, que proveen alojamiento, proveen transporte, proveen las comidas, etcétera. Son complementos al salario básico que son importantes. ¿En cuánto está? ¿En 14,000 por ahí? Por ahí. No sé, no recuerdo exactamente. Pero es de lo más bajo. mínimo. Sí. El año pasado, la industria turística, que no es dominicana, porque decimos que nuestra industria turística es dominicana y no es así. El 95% de las habitaciones de clase mundial son de propiedad extranjera. Nosotros lo que tenemos en nuestro territorio es una industria turística internacional que hace uso de nuestros recursos playeros y de nuestras bondades como destino turístico y en consecuencia debería ser más consecuente con el país. Además de que le damos los incentivos, etcétera. El año pasado, 2024, fue un año histórico. La mayor bonanza de toda la historia del turismo nuestro fue el año pasado, con tasas de ocupación y las tarifas de hotel promedio, que fueron las más altas de toda la historia. Obviamente, el sector turístico se merecía ese resultado porque tuvo que pasar 2 años con la pandemia, perdiendo dinero en cierta medida. Pero afortunadamente la afluencia de visitantes ha sido tal en los últimos años que ha compensado con creces lo que pudieron haber perdido durante esos 2 años de la pandemia. Y en consecuencia yo creo que sí, que procede que principalmente los hoteleros, tenemos 87,000 habitaciones hoteleras de clase mundial, acojan ese pedido de los trabajadores. Y además que repartan las propinas. Que repartan las propinas. Hay una, vamos a decir que usted habló de la pandemia, hay una pandemia local de declarar zona ecoturística. He visto, por ejemplo, en el Congreso muchos legisladores que están pidiendo que su provincia... Por ejemplo, Santo Domingo Norte están pidiendo que sea ecoturística. Eso es factible, esas iniciativas. Sí, hace como 10 años. La primera provincia que se declaró ecoturística fue Atomayor. Creo que fue el 2005. Hace más. Y a medida que ha pasado el tiempo, los legisladores de cada provincia elaboran un proyecto de ley y piden que su provincia sea declarada ecoturística también. Deben haber, de las 32 provincias, deben haber ya algunas 20 y tantas que han sido declaradas ecoturísticas. ¿Cuál es el motivo de la declaratoria? El motivo es el de
que se le asignen fondos presupuestarios a unos consejos de desarrollo ecoturístico que las mismas leyes crean para hacer inversiones en la provincia que atraigan la visitación turística. Pero desafortunadamente el Ministerio de Hacienda no le hace caso a esas asignaciones, como no le hace caso a otras. Hay 22 leyes que asignan fondos del presupuesto, y si el Ministerio de Hacienda se pone a cumplir con todas esas leyes, nos vamos a quedar sin carreteras y sin servicio público. Don Juan Yadó, siempre un placer conversar con usted, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Gracias por conversar con nosotros, señor Yadó, muy amable. Placer. Señores, a ustedes nos vemos mañana.